quizás, y tienes que salir de aquí con un mensaje que te llene el corazón, ¿sí o no? Si tú llegaras acá y salieras igual, así, no tiene mucho, bueno, aunque está Jesús siempre, lo importante no es la prédica, es recibir el cuerpo de Cristo, alimentarse de la palabra de Dios, eso es lo importante. Pero, ¿qué es lo que significa la fiesta hoy día? Mira, primero que nada tenemos que saber algo, que Cristo ha fundado la iglesia sobre dos columnas. La primera columna, la más importante de todas, es Pedro. Y le dice a Pedro, porque lo reconoció como el Mesías, le dijo, ¿quién dice a la gente que soy yo? Todos los otros dijeron algo, solamente Pedro se atrevió a decir la palabra exacta, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ya? Y Jesús le dice, mira, esto no te lo ha revelado nadie, sino que mi Padre que está en el cielo. Y ahí es cuando Jesús le dice, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mis iglesias. ¿Está bien o no? Pero ¿cómo? Si yo pensaba que usted me iba a decir que... ¿Cuántas iglesias fundó Jesús? ¿Una o varias? No, pero de verdad, en serio. Yo no sé, si ustedes leen el Evangelio, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Ya? Esto es muy importante porque todos los días llega una iglesia diferente, ¿sí o no? Entonces uno puede decir, bueno, será como elegir el aceite en el supermercado, uno va a comprar, aquí se lleva el líder y hay uno que marca Chef, Belmont, Natura, ¿qué otra más hay? Girasol, no tengo idea. Maravilla, y uno puede decir cuál me gusta. En cambio, Jesús es el que marca el camino para llegar al cielo. Y por eso que deja la iglesia, para que tú, siguiendo ese camino que Él ha establecido, podamos llegar a la salvación y al encuentro con el Señor. Entonces, la primera columna es Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y la otra columna es San Pablo. ¿Por qué? Porque San Pablo se atreve a proclamar el Evangelio por un mundo que es totalmente pagano, o sea que no conoce a Jesús y es valiente y aferrado, por así decirlo, y va donde nadie quiere ir, y anuncia y habla y exhorta y conmueve y convierte a todos los que tiene por delante. Entonces, muy bonito, porque estas dos columnas que al principio eran medias débiles, San Pedro, acuérdate que niega a Jesús, Pablo al principio no creía en Cristo, después por el sufrimiento que tienen que padecer por amor a Cristo, se hacen columnas fuertes. Y Pedro muere en la colina Vaticana, en Roma, muere crucificado, y su sepulcro está en la Basílica de San Pedro, y San Pablo muere en la Vía Ostiense, también en Roma, y su sepulcro está en la Basílica San Pablo Extramuros. Qué increíble, hace 2000 años los apóstoles de Jesús. Pero tú me podrás decir, ya, padre, es súper bonito, la verdad que encantador San Pedro y San Pablo, la verdad que súper bonito, pero yo, ¿esto para mí qué? O sea, yo tengo que ir a trabajar mañana, ¿dónde tengo que ir a estudiar? ¿Ya? Tengo que hacer las tareas mañana. No, mañana sí o no. Sí, ya tengo que ir al colegio, bien. Pero ¿y esto para mí en qué influye que Pedro y Pablo hayan sido las columnas de la iglesia, etcétera, etcétera? A ver, influye siempre y cuando tú tengas fe en Jesucristo. Mi pregunta primera es saber si tú crees realmente en Jesús. Sí, me dirás sí o no. Porque, ¿ya? Pero a lo mejor alguno está aquí y me dice, no, yo creo, pero así medio diluido, así medio aguachento. No, bien, tal vez estas palabras te puedan ayudar para creer con firmeza. ¿Y por qué mi primera pregunta es si cree en Cristo? Porque Jesús ha venido a este mundo para mostrarnos un camino para llegar al cielo. Es decir, nosotros tenemos que morir, usted tiene que morir, tienes que morir, tú tienes que morir, tú tienes que morir, tú tienes, tengo que morir, todos. Y Cristo nos dice, la muerte no es la última palabra para el cristiano, sino que hay una vida eterna. Eterna, ¿sabes lo que es eterno, no? ¿Qué es lo que es eterno? Defíneme lo que es eterno. Eterno.
pero será por 1500, 20.000 millones de años. Eso no acaba lo eterno. Entonces Jesús dice, hay una vida eterna. Y yo quiero que esa vida eterna pueda llegar a ti, te dice Jesús. ¿Y cómo lo hace para que pueda llegar a ti? Te deja la iglesia. Si Cristo no hubiera dejado la iglesia, ¿qué hubiera pasado? Solamente habrían podido tener la salvación Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena y todos los que vivieron en el tiempo de Jesús, que lo escucharon, lo recibieron, estuvieron cerca de Él. Pero después Jesús subió a los cielos y los que vengan de fuera nos quedamos así pagando, por así decirlo, nos quedamos con cuello, como dicen antes. O sea, nos quedamos así mirando con el cara de hambre. Entonces Cristo deja la iglesia para que también tú puedas tener acceso a Él. Y en la iglesia encontramos a Cristo en la Eucaristía, encontramos los sacramentos. Por eso es que un niño se prepara para la primera comunión, para encontrarse con Cristo. Encontramos la palabra de Dios, encontramos el bautismo, encontramos la confesión, encontramos el sacramento del matrimonio. Todos esos sacramentos Jesús los deja para que podamos estar en contacto con Él. Y así, no solamente Pedro, Santiago y Juan puedan llegar a alcanzar ese camino de salvación, sino que también tú. También tú. Entonces, el tener la iglesia es un tesoro. Tal vez, aquí pasa algo, todo así tal cual, ¿eh? Tal vez como nosotros no vemos la eternidad, decimos, ay, sí, será así, no será así, tengo una fe media tan valiente. Pero si viéramos desde el otro lado y viéramos la vida eterna, nos daríamos cuenta que la fe en la iglesia es fundamental. Porque no es una fe porque tengamos que creer en la iglesia porque la iglesia sea lo primero, sino porque la iglesia es el gran medio que nos lleva a Jesucristo. ¿No? ¿Se comprende? O sea, sin la iglesia no podríamos tener a Jesús, no podríamos llegar a Él. Entonces alguno podrá rebatirme a mí, me podría decir, pero bueno, yo me puedo conectar con Cristo yo sí solo, ¿ya? Pero ¿quién te enseñó a Cristo primero para que tú puedas hablar con Él? ¿Comprende? ¿Quién te dio el bautismo? La iglesia. ¿Quién te dio la primera comunión, la primera, la segunda, la tercera? La iglesia. ¿Quién te prepara para la muerte? Con el sacramento de la unción de los enfermos, la iglesia. ¿Quién te perdona los pecados? ¿Quién nos perdona? La iglesia. Entonces, claro, es una verdad un poco a medio, pero has conocido a Cristo por medio de la iglesia, porque alguien la transmitió hasta el día de hoy. Entonces, sacar a la iglesia es lo mismo que sacar a Cristo. Y eso es lo que podría pasar. ¿Qué es lo que hace el diablo muchas veces para sacar a Cristo del mundo? Saca a la iglesia, no puede. ¿Ya? No va a poder nunca. ¿Por qué no va a poder nunca? Porque el mismo Jesús dice en este Evangelio, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y le dice a Pedro, las puertas del infierno no podrán contra ellos. Si la iglesia va a ser siempre atacada, va a ser golpeada, va a ser zarandeada. ¿Sabe lo que significa zarandear? Así removida, ¿ya? Pero no podrá contra ella. Es una promesa de Jesús. Y es increíble que a lo largo de la historia han pasado tantas cosas, pero la iglesia sigue ahí como una nave, mostrando siempre el camino para la salvación. Entonces, amigo mío, qué importante es la iglesia y amar la iglesia. Algunos me dirán, pero que dentro de la iglesia hay pecado. Sí, hay trigo y cizaña. Eso no lo podemos negar nadie, ¿sí o no? Pero aunque sea media tartalada la iglesia, siempre va a encontrar la Eucaristía, siempre va a encontrar los sacramentos, siempre va a encontrar la palabra, siempre va a encontrar todos los medios para la salvación. Mira, un ejemplo que lo puse hace un tiempo atrás acá, que puede servirte. Más vale llegar a Puerto Montt, si voy de vacaciones, más vale llegar a Puerto Montt en un bus todo estartalado, hecho polvo, las latas cayéndose, pero llego igual, que subirme a un pullman brillante, pintado así y todo, y que me lleve a cualquier parte. ¿Se comprende? Entonces, la iglesia es bonita porque en ella está Cristo, no porque estemos nosotros. La iglesia es bonita porque está la salvación, no porque estemos nosotros. La iglesia es bonita porque Dios nos deja todos los medios para poder alcanzarlo a Él.
Y por eso es que en la iglesia hay tantos santos. ¿Ya? Siempre se habla un poquito de lo malo, como en este último, pero está lleno de santos. Está plagado de santos. ¿Tú has conocido a algún santo que la iglesia haya canonizado? ¿Sí o no? ¿Acaso no conociste al Papa Juan Pablo II? ¿Ya? ¿Y a Teresita Lozano la conociste? No, todavía no. ¿Ya? Pero al Papa Juan Pablo sí. ¿Ya? Y a lo mejor a la Madre Teresa Calcuta también. Y tantos santos que había en la iglesia. Y a lo mejor tú también podrás ser un próximo santo. Pero qué importante es amar la iglesia. ¿Qué te diría yo? Dos cositas. Ya te he dicho muchas. Pero dos cosas te dejaría en mi corazón. Primero que nada, ama la iglesia. Ámala profundamente. Hoy día se trapea con la iglesia, se la sube, se la baja, se la injuria, etc. Pero tú amas la iglesia. ¿Por qué? Ámala porque en ella está Jesús. Porque Él la ha fundado, porque Él la ha dejado, porque Él la ha querido, porque Él prometió estar en la iglesia hasta el fin del mundo. Jesús nunca se arrepiente de lo que Él hace. ¿Ya? Nunca. Ama profundamente a la iglesia porque en ella encontrarás siempre a Jesús. Siempre. Y segundo, defiende a la iglesia. ¿Ya? Pero ¿por qué defenderla? No para defender lo indefendible, sino que defiéndela porque mostrarás de esa manera que ahí está Cristo. ¿Qué pasa? Que cuando no se defiende la iglesia, llega cualquier secta, llega cualquier persona que dice que ahora Cristo está en Estados Unidos, que te van a llevar para aprender inglés. ¿Ya? La gente se confunde y se pierden personas que puedan llegar en ese camino de salvación. Ama profundamente la iglesia, defiende la iglesia. Tienes que saber que en la iglesia hay santos y pecadores, hay heridas y hay cicatrices, hay santos, bueno, ya no lo dije, ya he pecado, ya se lo dije, ¿no es cierto? Bien, hay de todo, pero acuérdate que Cristo no vino a llamar a los perfectos, y tampoco vino a llamar a la oveja que estaba dentro del redil, sino que ha venido a llamar al que estaba enfermo, a la oveja que estaba afuera, a la oveja perdida, ¿sí o no? Y a todos. Y todos somos la comunidad de hermanos. Yo me hago parte también de los dolores del otro. Entonces, ¿qué amor a la iglesia hay cuando una persona dice, no, aquí este se cayó, así que ahora no, yo no soy de la iglesia porque sabéis que no está de moda? Aborrecible, ¿no? O sea, uno se hace cargo de todo, pero por amor a Cristo. Como Él también se hizo cargo de todos nuestros pecados. ¿Sí o no? Entonces, Jesús no nos dejó a un lado, ni tampoco se avergonzó de nosotros porque fuéramos nosotros pecadores, sino que Él también se hizo cargo de ti. Y esa es la iglesia, con heridas o con cicatrices, y con santo y con todo, pero es la iglesia, no es una más. Entonces, qué bonito y qué tesoro más grande tener la iglesia y amar la iglesia. Yo te pediría hoy día, reza por el Papa, reza por tu obispo, ¿cómo se llama?, de Santiago. Ama la iglesia. Reza también para que las personas se acerquen a Cristo, para que puedan ir acercándose como un solo rebaño, como dice Jesús, un solo pastor. Bien, ¿le falta algo? A esta prédica le falta algo, ¿no? ¿Nada? O ya es mucho lo que ha hablado el Padre. Algo le falta. ¿Sabe lo que le falta? La Virgen María. Donde está Cristo está siempre María. María, la Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia. ¿Y por qué la Madre de la Iglesia? Porque es Cristo el que la fundó. Y María, Madre de Cristo, también Madre de nosotros. Entonces, qué bonito también que en María no solamente encontrarás, en la Iglesia no solamente encontrarás a Jesús, sino que también encontrarás una Madre que te acompaña, real, amigo mío. No imaginario, real. Está la Virgen en el cielo acompañándonos. Qué bonito es tener fe. Cuando una persona tiene fe, se le abre un mundo nuevo. Cuando una persona tiene fe, sabe que Dios está ahí. Cree. Por eso que el Evangelio te dice esta palabra: cree y serás salvo. Cree realmente. La incredulidad mata todo. Pero cuando una persona, yo entiendo que de repente podamos tener dudas,
Pero a pesar de las dudas, cree. Eso es lo bonito. Más madura es una fe con duda que una fe que dice, no, yo no tengo ningún problema. Aunque tengas duda, aunque tengas problemas, aunque te cueste creer, cree. Lo bonito es creer a pesar de que me cueste creer. Y en esa creencia encontrarás tú el amor misericordioso de Jesús y el cariño también de tu Madre, la Virgen María. Creo en Dios Padre Todopoderoso,